Hace días que, bueno, creo que todos hemos venido teniendo malas noticias por las personas infectadas por COVID, por familias que están sufriendo pérdidas, por familiares también nuestros enfermos o cosas así. Creo que no es nada nuevo que diga esto, ¿no? Hace unos días partió una persona muy querida por mucha gente, y cuando me contaron que esta persona estaba enferma, comencé a orar mucho por él, y, y en eso que yo estaba orando, sentí mucho esto de la oración, ese texto, ¿no?, que dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces pensaba, Dios me hablaba a mí, que no cualquier oración realmente produce lo que deseamos que produzca, ¿no? No toda oración. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero compartir con esto, no? Dios me hablaba en ese día cuando pensaba en esto de la oración eficaz del justo, en que en el texto de Mateo, cuando habla del Padre Nuestro, un poquito antes de que Jesús empiece a enseñar el Padre Nuestro, los discípulos le piden a él que les enseñe a orar. Les piden a Jesús, digamos, que les enseñe a orar. Entonces, cuando yo oraba, es como que Dios me decía a mí, a través de esta palabra, que yo pida a él, al Espíritu Santo, que él me enseñe a orar por cada situación de la manera eficaz. No como uno cree o considera que tiene que hacerlo, sino como el Espíritu Santo nos manda, o como el Espíritu Santo nos quiere guiar a hacerlo. Y les doy un ejemplo. Hace no mucho mi papá había estado internado con ACV, y mi mamá y mis hermanas lloraban mucho, sufrían mucho, porque ellas pensaban que mi papá se iba a morir. Mi mamá estaba muy, muy triste. Cada vez que iba al sanatorio volvía y lloraba mucho y estaba muy angustiada. Y fue en ese momento que yo sentía una paz que yo no entendía. A mí no me daba tristeza, no me desanimaba nada saber que mi papá estaba internado. Y cualquiera podría decir: wow, qué fría es su papá. A mí y a mi hermano no nos pasaba. Pero me acuerdo que cuando nosotros pedíamos oración a algunas personas de la iglesia, para que nos ayuden a orar para que mi papá salga de esa situación. Pero yo, cuando me puse a orar por él, me acuerdo clarito que Dios me dijo que yo no ore por sanidad, que yo ore por la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios se haga en su vida. Y yo en un momento llegué a pensar de que mi papá sí se iba a ir con el Señor, digamos, sí iba a fallecer, a partir con el Señor, porque Dios me había dicho que yo no pida por sanidad, sino que la voluntad de Dios se haga. Pero empecé a orar así, y más paz de la que tenía tuve. Y no solo yo, sino que mi hermano también es como que sintió lo mismo, de orar para que la voluntad de Dios se haga en su vida. El resultado fue de que mi papá salió de la ACV, salió sin ninguna secuela, que es algo muy raro. En realidad sí estuvo un tiempo en silla de rueda, pero después caminó. A él le habían dicho que él no iba a volver a caminar, que iba a tener secuelas, y mi papá no tiene ninguna secuela. Y bueno, quiero decir esto por justamente el tema de la oración. Oraciones eficaces. La Biblia dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Las oraciones eficaces, no cualquier oración. Entonces, quería compartir esto. Por otro lado, quería compartir de qué manera nosotros oramos. Es decir, ¿cuál es nuestra oración? ¿Es una oración afligida? ¿Es una oración que tiene entronado al problema o a la necesidad? ¿O es una oración que entrona a Dios? He entendido en estos días que Dios tiene que estar entronado, que en nuestra oración tiene que estar entronado Dios, entendiendo de que Él es soberano, Él es todopoderoso, que Él va a hacer su voluntad. A veces la voluntad de Él es inentendible para nosotros, pero nosotros debemos confiar en que Dios siempre actúa por amor y misericordia a sus hijos.
Entonces, por más que la voluntad de Dios sea inentendible para nosotros, Él ha obrado con misericordia, y eso hay que tenerlo muy presente y seguro. Quiero compartirles este texto que creo que muchos lo saben, que está en Hebreos 11, recordando justamente que cuando oremos, lo hagamos con fe en Dios, con fe en quién es Él, sabiendo que si nosotros tenemos fe en Dios, Él obra. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y acá dice, ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Gracias a ella muchos antepasados fueron reconocidos y aprobados. Por la fe entendemos que Dios creó por medio de su palabra el universo, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se ve. Dice que la fe es estar seguro de lo que se espera y es tener la convicción, la seguridad, la certeza de lo que no se ve. Y después dice que creemos en que Dios, de lo que no se ve, ha creado el universo a través de su palabra. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra esto? Que su palabra es determinante, es algo que yo les compartía también hace unos días a algunas personas. La palabra de Dios, dice la Biblia, es viva y eficaz. La palabra de Dios sí cumple su objetivo. Entonces, si yo creo en la palabra de Dios, si yo creo en las promesas de Dios, que Dios dice que pondré manos sobre los enfermos y ellos sanarán, que Dios dice que tiene planes de bien para mí, y yo oro creyendo, teniendo fe en la palabra de Dios, esa es una oración eficaz. Espero que se entienda lo que quiero decir. Tenemos la oración, la fe y la palabra de Dios. Mi oración eficaz es pedirle a Dios con fe, entronándolo a Él, diciendo Él puede hacer, diciendo Él es soberano, diciendo yo creo en que la palabra que vos has dejado para mi vida es verdad y yo sé que la vas a cumplir. Entonces, aunque no vemos las cosas suceder, tenemos fe y creemos, así como creemos que Dios creó el universo de la nada por su palabra, así creemos que de la nada Dios puede crear cosas para nosotros. Dios puede crear cosas para bendecirnos, para sanarnos, para libertarnos, para darnos gozo. Esa es una oración eficaz, orar con fe y orar específicamente como Dios indica que oremos, como el Espíritu Santo nos indica en cada momento y en cada situación de cómo debemos orar. Quería compartir esto y espero que se haya entendido y que de ahora en más podamos pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe a orar en cada situación para que sean oraciones eficaces, para que podamos ver la mano de Dios obrar porque hemos orado acertadamente. Nada más. Espero que tengan un buen día. Chao.